Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y retomamos pues las actividades de este seminario permanente Cuatro Miradas a la Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida ya en esta sexta conferencia, este sexto conversatorio. Pero antes de iniciar y de presentarles a estamos de manteles largos con las personas que nos van a apoyar en esta conferencia, conversatorio. Antes de empezar con ello, pues les queremos desear pues un excelente año 2026, sobre todo con mucha salud, con muchos logros, éxitos y muchas gracias por acompañarnos en esta sexta sesión de este seminario permanente Cuatro Miradas a la Ciencia. Vamos a retomar, vamos a retomar un poco de lo que hemos hecho. ¿Cuáles son o cuáles fueron las cinco sesiones anteriores? Pues bueno, la primera fue como un Con el maestro. recordatorio. La primera fue como un recordatorio de lo que se ha hecho en el programa Miradas a la Ciencia en la Escuela Nacional Preparatoria. Después tuvimos una plática muy interesante a cargo de la doctora Aurora Ramos y la maestra Berenice Martínez acerca de la escritura como herramienta para el desarrollo del pensamiento científico. Después tuvimos una sesión de lectura de textos académicos para fomentar el pensamiento científico a cargo de la doctora Arcelia, el maestro Víctor y la maestra Consuelo del Consejo Académico del Bachillerato. En la sesión 4 y 5 tuvimos el placer de escuchar al doctor Francisco Fernández de Miguel para hablarnos del programa Experimenta, que se ha realizado mucho en CCH, donde precisamente la doctora Ana también conoce muy bien ese programa y hace un año es que se implementó en la Escuela Nacional Preparatoria y se comentó en su momento, pues, que este programa de experimento en CCH, pues ya tiene muchos años. No obstante, en la Nacional Preparatoria, pues bueno, este sería nuestro segundo año con el proyecto Experimenta. Y en esta sesión, pues tenemos nuestra sexta conferencia que se llama Ciencia Forense, una profesión construida desde múltiples o de múltiples disciplinas, que está a cargo de la doctora Ana María Sosa Reyes, el doctor Luis Giro Susuri Hernández y la doctora Alexa Villavicencio Queijeiro. Pues bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A nombre del director del plantel 5, el maestro Jaime Cortés Vite, de la maestra, de la doctora Yadira Adasa, pues bueno, les damos la más cordial bienvenida. Y antes de iniciar y cederles el micrófono, pues voy a leer una breve semblanza de toda la trayectoria que tienen pues nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. La doctora Ana María Sosa Reyes es licenciada y doctora en química por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una trayectoria académica enfocada en la enseñanza de la química y también de la ciencia forense. Desde 2013 forma parte de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM, inicialmente adscrita a la Facultad de Medicina y posteriormente a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, donde se desempeñó como técnica académica titular de tiempo completo y profesora del área de química. Ha ocupado diversos cargos académico-administrativos, entre ellos la jefatura de la unidad de docencia y actualmente la Secretaría General de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. En este marco, se encuentra a cargo del proceso de actualización del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Forenses, así como de la coordinación institucional del proceso de acreditación de la carrera. Su trabajo académico se ha centrado en el diseño, implementación y evaluación de propuestas educativas orientadas a la formación interdisciplinaria de científicas y científicos forenses, así como en el análisis del perfil del estudiantado, su trayectoria académica y su inserción profesional. Ha participado de manera constante en comités académicos, procesos de admisión, evaluación y titulación, así como en la revisión y evaluación de materiales educativos universitarios. En el ámbito del posgrado, es tutora en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM, donde ha dirigido varias tesis, particularmente en el campo de la enseñanza de la química y de las ciencias forenses. Aquí hago un paréntesis cultural, fue mi tutora de la MADEMS. Muchísimas gracias, doctora Ana. Cuenta con una amplia producción académica que incluye artículos arbitrados, capítulos de libro, textos de divulgación y libros de texto para educación básica. Colabora como integrante del comité editorial de la revista Educación Química y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
Su trabajo articula la investigación educativa con la práctica institucional con el objetivo de fortalecer la formación de científicas y científicos forenses en México. Bienvenida, doctora Ana María Sosa. Continuamos con la breve semblanza de la amplia trayectoria que tiene el doctor Luis Giro Susuri Hernández. Es licenciado en químico farmacéutico biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias bioquímicas y doctor en educación en ciencias por la Universidad de York en el Reino Unido. Es profesor asociado de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde participa de manera activa en las labores de docencia e investigación dentro de la licenciatura en ciencias forenses. Antes de incorporarse a este programa, impartió cursos de química en educación media superior y de bioquímica a nivel licenciatura, además de colaborar en la autoría y revisión técnica de libros de texto. En la Escuela Nacional de Ciencias Forenses desarrolla proyectos académicos enfocados en la enseñanza de las ciencias forenses, con énfasis en la didáctica de la química, el enfoque interdisciplinario y el análisis de trayectoria académica y profesional del estudiantado egresado. Ha participado en proyectos colectivos orientados a la innovación educativa y al fortalecimiento de los procesos de formación en ciencia forense, contribuyendo a la generación de conocimientos sobre el perfil de ingreso, permanencia y egreso del estudiantado, así como sobre los retos de la enseñanza de la química en contextos forenses. Cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales especializadas en educación científica y ciencia forense, y participa de manera constante en congresos académicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su trabajo se caracteriza por la articulación entre la docencia universitaria, la reflexión educativa y la formación basada en evidencias. Muchísimas gracias, doctor Luis. Y vamos con la breve semblanza de la doctora Alexa de una amplia trayectoria. La doctora Alexa Villavicencio Queijeiro es licenciada en investigación biomédica básica y doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Es profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, donde imparte las asignaturas correspondientes a las áreas de química, bioquímica y hematología forense en la licenciatura en ciencias forenses. Su trabajo académico se ha desarrollado en torno al análisis de ADN con fines forenses, la identificación humana y la aplicación de herramientas genéticas en el contexto del sistema de justicia. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y posgrado y ha participado en proyectos relacionados con la estandarización de procesos, la implementación de sistemas de calidad en laboratorios forenses y la elaboración de criterios técnicos para la valoración de la prueba científica en genética. Ha contribuido en la elaboración de guías y documentos técnicos dirigidos a la valoración judicial de la prueba pericial, así como en proyectos interinstitucionales vinculados con el fortalecimiento de la ciencia forense en México. Asimismo, ha impartido cursos, talleres y diplomados en diversas instituciones nacionales e internacionales, orientados tanto a la formación académica como a la actualización profesional. Cuenta con una sólida producción académica en revistas indexadas y ha colaborado en libros especializados en genética y ciencia forense. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y participa activamente en espacios colegiados de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Su trayectoria combina la docencia universitaria, el desarrollo académico y la vinculación institucional en el ámbito de la genética forense. Bienvenida, doctora Alexa, y muchísimas gracias por su participación. Pues sin más, le cedemos la palabra a la doctora Ana, al doctor Luis y a la doctora Alexa. Este, Listo. ¿Se ve mi presentación? Sí, pero se ve en el primer modo que, Ay, como habíamos visto. ajá, Diantres, espérame. Ahora sí. no se sigue viendo todavía. ¿Por ¿Quieres que qué? intente compartirla yo, Ana? Pues, a ver, es que debería. ¿Sigue viéndose rara?
Este, Sí, tienes sí. los dos paneles. Ujú. Maldita sea. Ay, no debo decir eso. A ver, ¿Quieres que la comparta yo? quiero llorar. A ver, podemos. Hola, como fondo. No, porque si no voy a salir aquí. No, tiene que ser con esta. Nuestra presentación con diapositiva. Solo se está yendo para allá y para acá. Ay, discúlpenme. A ver, pues inténtalo tú, pero que te dejen compartir por. Ya habíamos visto que salía. A Ah, ver, ya se ve. ¿ya se ve bien? Ahí, Sí. pero creo que Ah, soy yo. ¿O eres ¿cómo que tú? eres? O sea, soy yo la que está compartiéndola. Entonces tú dime y Sí, las yo voy creo que pasando. sí. Ajá, listo. Entonces, no, es que ahora tengo un problema. Que la veo. mm, Mucha tecnología y pues voy saludando mientras que ya no veo nada. Ah, ya Si sé que aquí. quieres, les puedo dar el plan de vuelo en lo que acomodas tu pantalla, ¿te parece? Sí. No, Bueno, bueno, espera, si no me voy a sí. perturbar. Esta será. ¿Ustedes sí ven la presentación? A lo mejor sigues compartiendo la tuya, Sí, yo porque creo. creo que se podían las dos. Ya ¿Sí? estoy bien, sí, ya. Y yo te digo, bien. Pues buenas tardes, profesores. Nos da mucho gusto estar con ustedes, tener este acercamiento con la Escuela Nacional Preparatoria. Comentaba yo hace unos momentos con Alan que ojalá esta sea el primer empujoncito a una puerta que se abra de comunicación entre la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Escuela Nacional Preparatoria. Y creo que tiene todo el sentido porque la mayoría de los estudiantes que nosotros recibimos aquí en la escuela, pues justamente vienen de la preparatoria, entonces, de la Preparatoria Nacional de la UNAM. Entonces, sin duda, aunque no hayamos tenido tanto contacto, pues compartimos a nuestros estudiantes, nosotros recibimos a sus estudiantes. Entonces, ojalá que esto sea solo el inicio. Pues bueno, entonces les platico de que más o menos cuál es el plan que tenemos para presentarles. Como podrán imaginar, la historia, los temas del área forense y de la escuela y de nuestros alumnos y de nuestras estrategias de enseñanza, pues es amplio. Entonces, tratamos de resumir de la manera que resultara más útil, más atractivo para ustedes. Espero que lo logremos. Y bueno, la idea es la siguiente. Primero yo les voy a dar el contexto general en cuanto a lo que es o los tipos de formación en ciencia forense que existen, pues de manera global realmente, porque hay varias visiones. Entonces les platicaré de eso. Creo que todos es, creo que la mayoría de las personas tiene una idea. Cuando decimos que vamos a hablar de ciencia forense, creo que sí, todos pues tienen una idea de qué va y pues trataré de presentar las diferentes visiones que existen. De allí voy a continuar dando pues datos generales de qué características tiene la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, que como ya lo decía en la introducción Alan, originalmente la escuela fue creada como parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y hace 2 años
digamos que nos independizamos y se creó la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, aunque la carrera de la licenciatura en ciencia forense sigue siendo la misma, ¿no? Ni siquiera cambiamos de lugar físico, cambiamos de adscripción de la Facultad de Medicina a la nueva Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Les voy a platicar de manera general de qué va, qué características tiene, qué es lo que define el perfil del y la científica forense. Y posteriormente voy a comentarles de manera rápida, pero espero que suficiente, sobre un concepto que hemos utilizado desde hace varios años aquí en la escuela, ya en las cuestiones pedagógicas, que son las actividades profesionales confiables, las APROC, que de alguna manera han servido de guía para el modelo educativo y particularmente para la evaluación de las competencias de la y el científico forense. Y después de esto, que espero no alargarme mucho porque es, digamos, que el contexto, voy a ceder la palabra a mis compañeros para que ellos les hablen. Decidimos elegir una de las estrategias que estamos aplicando, que se han diseñado y aplicado aquí en la escuela, específicamente para la enseñanza de la química, pero con un formato interdisciplinario. Y bueno, aquí se las presentaremos, que es una actividad que tiene que ver con el análisis de vinos en un contexto forense. Y bueno, también ellos les van a presentar los instrumentos de evaluación que se están utilizando en esta actividad. Entonces, si le paso al siguiente, vamos a empezar sobre la formación en ciencia forense. Si pones la siguiente, cuando hablamos de cómo es que alguien llega a trabajar en el ámbito forense o cómo es que alguien está estudiando ciencia forense, creo que una de las imágenes o una de las ideas que surgen de primera, como primera idea, es la de los criminalistas. Creo que la mayoría de nosotros cuando nos hablan de un criminalista, pues nos imaginamos a aquella persona que llega al llamado cuando hay una denuncia de algún delito y que empieza a tomar, que empieza a observar, que empieza a procesar un lugar donde ocurrió algún ilícito. Estos criminalistas digamos, un tipo de formación en el campo de la ciencia forense. Es un modelo vocacional o técnico que forma justamente a técnicos que se preparan para realizar tareas específicas que se van a llevar a cabo en un lugar de la investigación. En general, estas personas estudian, en el caso de México, estudian en escuelas privadas, digamos que reciben estudiantes que han terminado la secundaria o el bachillerato y que son carreras cortas de 1 o 2 años. Y bueno, estas personas se pueden incorporar en general a las fiscalías, por ejemplo, y tienen conocimiento de actividades técnicas como pueden ser la de fotógrafo, la de dactiloscopista, la de documentoscopía, etcétera. Entonces, esta es como una carrera corta y que está enfocada hacia el primer respondiente, digamos, en un lugar de la investigación. Ese es un tipo de persona formada en el ámbito de la ciencia forense o para el ámbito de la ciencia forense. Posteriormente están aquellas personas que estudian una carrera de ciencias, como podría ser un químico. Voy a tomar el ejemplo de químico porque entiendo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en esta área. Entonces, otra manera de llegar a formarse y posteriormente trabajar en el ámbito de las ciencias forenses es cursando una carrera de ciencias, que puede ser química, puede ser biología, etcétera, y posteriormente puede haber dos caminos. Puede ser que esta persona que ha concluido una carrera científica eh, ingrese a trabajar a alguna fiscalía, por ejemplo, y que allí
reciba una formación, digamos, ya para dirigir sus conocimientos y aplicaciones de la química al ámbito forense, ¿no? La fiscalía forma en muchas ocasiones a las personas que se incorporan a trabajar allí. También puede ocurrir, es muy común que un químico, por ejemplo, realice una maestría o un doctorado en, por ejemplo, química analítica y ya con todas estas herramientas que sea contratado para trabajar en el ámbito forense, que puede ser nuevamente, porque es el lugar como más lógico, en una fiscalía y termine ahí de formarse en su trabajo. Pero digamos que ya es una persona, un profesional especializado que es contratado para llevar a cabo los análisis en un laboratorio. Puede ser que también participe en las actividades que se realizan en campo, por ejemplo, para recoger muestras o algo así, pero en general es el especialista que va a estar en el laboratorio de la fiscalía haciendo los análisis de los indicios que llegan como parte de una investigación. Pero entonces tenemos a los criminalistas, que son un técnico que hace tareas muy específicas con una carrera corta. Tenemos, por otra parte, a un profesional que ha cursado una carrera, una maestría, un doctorado, que es un especialista en alguna de las áreas de la ciencia y que vuelca su formación en la aplicación del área forense. Tenemos también otra manera, otra formación diferente, pero que también está en el ámbito de las ciencias forenses, que es el modelo jurídico con bases tecnocientíficas. Aquí estamos hablando de personas que cursan la carrera de Derecho y que si tienen preferencia, si tienen interés por incorporarse a lo forense, pues van a empezar a tomar cursos, van a hacer alguna maestría o van a tomar diplomados que tienen que ver con los aspectos de la utilidad de la ciencia en el contexto de los casos forenses, ¿no? Entonces, son personas que estudian, que estudiaron derecho, pero que por su interés se forman para conocer más sobre las bases de las ciencias naturales y cómo estos conocimientos les pueden servir en un juicio para defender un caso, para defender una teoría. Y bueno, que se complementan su formación en derecho con conocimientos sobre el pensamiento científico, sobre las bases de las ciencias naturales, etcétera. Entonces, este perfil es más jurídico, pero que se complementa con la parte forense. El anterior es un perfil de un profesional científico que se complementa también para trabajar en el área forense. Pero entonces unos son científicos, otros son abogados, otros son técnicos criminalistas y vamos al último cuadrante de esta imagen, que es donde vamos a caer los científicos forenses que estamos formando en esta escuela. Este es el modelo interdisciplinario. Entonces, más bien, en este modelo que existe también en todo el mundo, existen los 4 modelos en todo el mundo, este modelo interdisciplinario, el perfil que forma es una especie de coordinador de la investigación, una persona que tiene conocimientos desde lo que se tiene que hacer en un lugar de la investigación, conoce la parte criminalística, conoce el marco jurídico en la que se encuentra este momento, también conoce sobre las bases de las técnicas que se utilizan para hacer los análisis de los indicios, es capaz de solicitar análisis, sabe a qué especialista tiene que recurrir, sabe interpretar, leer un dictamen que le da un especialista y también puede hacer una evaluación, decir que ese dictamen no se realizó correctamente, que el equipo con el que se realizó no es el adecuado, etcétera. Y también tiene el marco jurídico y la forma de argumentar y defender un dictamen en un juicio, en una corte, ¿no? Entonces,
tiene todas estas características y puede coordinar una investigación desde el lugar de la investigación cuando inicia hasta cuando se tiene que declarar en un juicio. En este sentido, perdón, regrésate un segundo al anterior. En este sentido, el modelo interdisciplinario en algunos lugares, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Quebec en Canadá, tiene una diferencia respecto a esto, a este coordinador científico que sería el que yo identifico como nuestros científicos forenses. En el caso de Canadá, tienen un modelo interdisciplinario, sin embargo, su objetivo está más en formar personas que desarrollen o que se centren en la inteligencia forense. Aquí la diferencia es que el coordinador, un científico forense que va a coordinar una investigación, pues va a coordinar una investigación de un caso que se resuelve, de un caso único que se resuelve. En el caso del modelo interdisciplinario que busca ir hacia o desarrollar la inteligencia forense, es aquel en el que se saca información de muchos casos para buscar, digamos, un modus operandi o un modelo, sí, un modelo en el que proceden la comisión de los delitos y busca evitar el el delito, ¿no? Que va hacia políticas públicas que pueden disminuir o evitar los delitos con el conocimiento que se obtiene, nuevo conocimiento, a partir del análisis de muchos casos forenses. Si pasas la siguiente. Entonces, bueno, pues aquí aparece la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, que justamente podemos identificar como un modelo interdisciplinario. Entonces, nuestros alumnos que se forman aquí eh, están preparados para ser los coordinadores de una investigación desde su inicio hasta el final. Digamos que tienen conocimiento de la parte criminalística, de la parte científica, de la parte jurídica y muchas otras como puede ser la psicológica, la ética, etcétera. Entonces, estamos dentro del modelo interdisciplinario que trata de formar coordinadores. Claro que se pueden desempeñar de muchas otras formas, pero sin duda pueden desempeñarse como coordinadores de la investigación o centrándose en cualquiera de las etapas de esta investigación. Si le, por favor, a la siguiente. La escuela es muy chiquita y eso nos hace muy felices. Bueno, a veces, otras veces no, pero nos hace felices que sea chiquita porque pues no tenemos como la Escuela Nacional Preparatoria un mundo gigantesco de estudiantes. Actualmente, en este momento, tenemos activos 208 estudiantes. Estoy segura que todos los que nos están escuchando están pensando, no, pues qué chiste, qué fácil contener y atender a 208 estudiantes. Y sí, la verdad es que nuestros alumnos tienen muchos privilegios por esa característica de ser una población tan pequeña. La escuela, aquí quedó tapada un poquito por la foto, pero la verdad es que son unas instalaciones muy bonitas, muy cómodas. Los alumnos tienen muchas ventajas, tienen unos salones muy grandes, tienen lockers para cada uno y pueden guardar y dejar aquí sus cosas. Tenemos una cafetería, tenemos parte de la Reserva Ecológica de la UNAM, que es lo que se alcanza a ver atrás del grupo de docentes de tiempo completo que aparecen aquí en la fotografía. Personal de tiempo completo, somos 20 académicos entre técnicos y profesores. Aquí no hay investigadores o no hay las plazas de investigadores, sí hacen investigación, pero, pero no hay plazas como tal, sino que las plazas son de profesores y tenemos 70 aproximadamente profesores de asignatura. Como en todas las dependencias de la UNAM, la mayoría de los profesores que imparten clases son profesores de asignatura. Nos ubicamos a un lado de la clínica veterinaria Banfield, muy cerquita del Metro Universidad, y aprovecho el micrófono para decirles
que están todos invitados cuando quieran venir a visitar nuestras instalaciones, a darse una vuelta y ver cómo es que se llevan a cabo aquí las clases. Por supuesto que serán muy bienvenidos aquí en la escuela. Si le pones la siguiente. Bueno, les decía que aquí todos los profesores eh, hacen, y los profesores y los técnicos hacemos investigación, y aquí aparecen las áreas en las cuales se desarrolla esta investigación. Está dactiloscopía, está medicina, odontología, antropología, arqueología, entomología, toxicología, genética, derecho, psicología, lingüística forense, eh, enseñanza de la ciencia forense. Aquí hago un paréntesis porque eh, tanto el doctor Giro como la doctora Alexa como yo habíamos trabajado en asuntos de investigación en enseñanza de las ciencias o enseñanza de la química. Y desde que trabajamos aquí, lo cierto es que descubrimos un nicho que está relativamente virgen a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque no hay tantas cosas. O sea, si uno piensa en investigación, en enseñanza de la química, hay muchísimas revistas, hay muchísimos grupos, hay muchísimos publicaciones al respecto. Sin embargo, en enseñanza de la ciencia forense, la verdad es que no hay muchas cosas y es un nicho para investigar y para proponer estrategias, etcétera. También tenemos el área de investigación en química y en estadística o análisis de datos. Entonces, y además, por supuesto, todas estas áreas se interconectan para llevar a cabo algunos proyectos que son interdisciplinarios, como lo es en todos sus aspectos la escuela y la carrera. Si le da. Bueno, estos son algunos de los profesores y las técnicos académicos, son espacios de la escuela. Y la imagen que sigue es una imagen que nos gusta utilizar para poner en imagen lo que es cómo se puede entender el científico forense. Digamos que el cerebro del científico forense son los dos círculos que están en la parte baja de la imagen, los dos círculos que son varios círculos concéntricos, no, los del mero en medio, exacto. Esa es la mente o ese es lo que trata de hacer el científico forense. Es una especie, o se puede entender como una especie de traductor que habla varios idiomas. Habla el idioma de la policía, habla el idioma del criminalista, que aquí aparece como el CSI de los programas de televisión, aparece como el defensor, como el especialista, como el detective, habla todos esos idiomas y habla el idioma de los jueces. Digamos esto que podría ser una maraña que está representado en esos círculos con unos rayones, pues el científico forense, como habla todos esos idiomas, es capaz de poner en claro, son estos círculos concéntricos, en ideas más claras que puede transmitir, por ejemplo, a un juez. Entonces, todas estas comunicaciones son de ida y vuelta y digamos que es una manera de entender el perfil del científico forense. Entonces, aquí aparece la definición o el propósito, el objetivo principal de la licenciatura en ciencia forense, que surge en el 2013, es cuando inicia nuestra primera generación, es la generación 2014, que inició clases en agosto del 2013, y aquí pusimos un pequeño leyenda que dice que en el 2008 en México cambió el sistema penal de ser inquisitorio, pasó a ser acusatorio, y entre las características del nuevo sistema
que realmente se aplicó hasta el 2016, ¿eh? Llevó un tiempo entre que se aceptó de acuerdo a la ley a que se implementó ya de manera general en todo el país, fue como en el 2016, y con este cambio pasaron varias cosas, además de que los juicios se volvieron orales, abiertos y donde podía haber tanto la defensa como quien acusa podían tener este diálogo. Pues una de las cosas más importantes es que la prueba científica tomó relevancia en los juicios y hizo un poco a un lado los testimonios de las personas que solo se hacían, pues eso, testimonios, y las investigaciones se llevaban en papel. Con este cambio, ahora son juicios orales donde las personas, tanto los abogados como los peritos que asisten a estos juicios, tienen que argumentar la validez de las pruebas que presentan, que son pruebas científicas finalmente, o muchas de ellas. Entonces, en este marco de este cambio del sistema penal es que la UNAM considera que es relevante formar este tipo de profesionales, y la licenciatura surge en el 2013. Entonces, el objetivo de la licenciatura es formar profesionistas capaces de coordinar, dirigir y realizar la investigación científica de un hecho delictuoso por medio del estudio del material sensible significativo hallado en el lugar de los hechos, la causalidad, la autoría y la víctima, así como integrar los resultados periciales con base en la cadena de custodia, fundamento científico y jurídico, actitud ética, visión multi e interdisciplinaria con respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y los enfoques interseccionales, para con ello contribuir en la procuración y administración de la justicia y la prevención del delito. Esto obedece a que cada caso forense es único y es complejo, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, y este profesional deberá ser capaz de coordinar toda la investigación, como ya dije. Adelante, por favor. Bien, pues esta imagen para confirmar o enfatizar que en general esta profesión o todo lo que tenga que ver con lo forense va a tener tres momentos o tres escenarios. La escena del crimen, que más bien se debe llamar el lugar de la investigación, porque puede ser que ahí no se haya cometido el crimen, o porque simplemente se está haciendo una investigación. Cuando empieza no sabemos siquiera si realmente hubo un crimen, un accidente, etcétera. Entonces, el primer escenario es un lugar que en general será un lugar de campo, ¿no? Puede ser un lugar cerrado, puede ser una infinidad de escenarios diversos, pero es donde inicia la investigación, ¿no? Posteriormente tenemos el escenario de un laboratorio. Puede ser algo parecido a un laboratorio o un laboratorio en forma, donde se van a analizar los indicios que se consideraron relevantes para la investigación y que fueron sacados, digamos, a través de usando el registro de la cadena de custodia del lugar de la investigación. Entonces, en el lugar de la investigación se procesa el lugar, se eligen los indicios, y estos indicios se llevan con un especialista para que sean analizados, y se le hacen preguntas al experto para ir formando lo que se llama la teoría del caso, lo que se va a presentar ante un juez para decir qué fue lo que ocurrió y quién es culpable y quién es inocente y a quién hay que castigar. Entonces, el tercer escenario, pues ya es un juicio donde se van a presentar esta teoría y estas evidencias que sostienen pues una hipótesis finalmente. Adelante. Y bueno, pues entonces nuestros científicos forenses, justo si ustedes llegan ahorita, bueno, ahorita no porque no hay alumnos, pero si llegan en un momento en que estén las clases, van a encontrar a nuestros estudiantes en alguno de estos escenarios, en algún tipo de estos tres escenarios. Nosotros contamos con un espacio que se conoce como el Laboratorio de Prácticas Periciales, que es una casita en la que hay
varios escenarios, hay mobiliario, hay diferentes objetos que nos permiten montar escenas donde cualquiera de las clases que toman ellos, pues pueden aprovechar pues para estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tenemos maniquís, como pueden ver ahí en las imágenes, y pues todo el material de procesamiento. ¿Sí? Si le pasas a la siguiente. Como les decía, también tenemos un espacio de la reserva ecológica y aquí en la imagen que pueden ver, que por cierto se tomó durante la pandemia, por eso traen el tapabocas, pues también aquí se hace la simulación, por ejemplo, de fosas clandestinas. Creo que en esta están en una clase de arqueología. También en otra de las imágenes se ve una de las clases de hematología y están viendo el patrón de las huellas de las marcas de sangre que quedan. Tenemos unos laboratorios de verdad envidiables. Las instalaciones son muy bonitas, los alumnos tienen un lugar para trabajar muy, muy cómodo y con instalaciones, yo diría que inmejorables. Entonces, estos son los escenarios que ustedes encontrarían si llegan en un día cotidiano en nuestra escuela. Adelante. También contamos con un aula, con un aula magna, se llama, es un auditorio relativamente pequeño, pero que se puede adecuar para el formato de los juicios orales. Entonces aquí también se hacen simulaciones de juicios orales donde los estudiantes pueden hacer el rol de el juez, pueden hacer el rol de un testigo que declara, de un perito que declara y que argumenta la validez de una prueba que se está presentando. Podemos tener al grupo de abogados que son la defensa, el grupo de la fiscalía que está acusando, etcétera. Entonces, este es otro de los escenarios que se utilizan día a día en las clases aquí en la escuela. Adelante. Y bueno, ya casi para terminar mi parte, eh, este es el plan de estudio, bueno, esta es la malla curricular del nuevo, esta es información privilegiada que les estoy compartiendo aquí porque esta malla curricular es la que pertenece a la nueva propuesta del nuevo plan de estudios que esperamos que se implemente en agosto de este año. Si esto no ocurre, porque los tiempos de aprobación en los diferentes consejos académicos es largo, pero este será, si no en el 2026, en el 2027. Como pueden ver, tenemos materias cada columna corresponde a un semestre, son 8 semestres, y cada renglón de color corresponde a las diferentes áreas. Entonces, todas las asignaturas que aparecen en azul claro corresponden al área jurídico y social. Las que están en un color como naranjita son las de criminalística. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que está criminalística, está fotografía, está dactiloscopía, grafoscopía y documentoscopía, fuego y explosiones y otras más. Está el área de psicología también, físico-matemáticas, biología y ciencias de la salud, y las moraditas que están hasta abajo son las de química. Entonces, este es la malla curricular, son las asignaturas que toman nuestros estudiantes. Adelante. Puse aquí algunas de las dependencias, son los logos de algunas de las dependencias donde nuestros egresados realizan su servicio social y o son contratados. Actualmente, la verdad es que hay dos datos que debo presumir en este momento. Este es el momento para presumirlos. Por una parte, en la escuela tenemos una eficiencia terminal de titulados de un 90% en este momento. El 90% de los estudiantes que el día de hoy cumplen con todos los requisitos para titularse, ya lo hicieron. Entonces, esta es una de las ventajas, considero yo, que de ser una población, de ser una comunidad pequeña, de tal manera que podemos hacer el seguimiento y acompañamiento para
de los alumnos de manera muy cercana, y creo que esto ha sido la clave para conseguir esta eficiencia terminal. El otro dato a presumir, aunque no es tan importante como el anterior, o no es tan grande más bien, es que el 50% o cerca del 50% de los egresados que ya se titularon tienen un trabajo de su área, ya tienen un trabajo formal del área forense. Entonces, estos dos datos creo que nos permiten afirmar pues que el conjunto de profesores, trabajadores, estudiantes y administrativos, creo que estamos haciendo en conjunto un buen trabajo, porque estamos titulando a la mayoría de los estudiantes y ellos, la mitad por lo menos, está consiguiendo un trabajo de su área. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, en serio, ya para terminar mi parte, y no por eso menos importante esta sección, ya entrando a la parte pedagógica, les voy a comentar sobre este concepto que anticipé al principio de las actividades profesionales confiables conocidas como las APROC. Este es un concepto que copiamos de la enseñanza médica. Es un concepto que se utiliza en diferentes países para la enseñanza o la formación de los médicos, y es una herramienta sumamente útil para poder evaluar competencias. Nuestro plan de estudios desde sus inicios fue concebido como un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias, y estoy segura que todos ustedes, siendo profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, que tienen muchísimos cursos y tienen un bagaje amplísimo en el área de la enseñanza y el aprendizaje, reconocerán o estarán de acuerdo conmigo que además de que las competencias han sido cuestionadas por diferentes frentes, uno de las características que las hacen complejas y difíciles de desarrollar es que es muy complicado evaluarlas. Y justamente las APROC son una herramienta que sirve para evaluar de una manera más confiable las competencias. Entonces, una tarea que nos dimos aquí en la escuela, bueno, en la escuela, en la licenciatura, cuando todavía era parte de la Facultad de Medicina, fue redactar esas actividades profesionales confiables, que son actividades que debe poder desarrollar de manera independiente y con un desempeño más que aceptable un egresado de la carrera. Entonces, si bien las competencias en general son o se redactan, se describen de maneras un poco, poco claras en general, por su parte, las actividades profesionales confiables son actividades que son claras, que deben ser observables y que pueden ser medibles para que un egresado de una carrera, en este caso de la ciencia forense, pueda ser evaluado. Entonces, si le pasas a la siguiente, para que quede, seguramente ahora que las vean, les quedará más claro. Estas son las 10 APROC que esperamos que nuestros egresados puedan desarrollar de manera independiente y con un buen desempeño cuando terminen la carrera. Si estas 10 se han desarrollado a lo largo de la carrera, pues habremos realizado un buen trabajo para alcanzar el perfil. De la misma manera que son herramientas para evaluar las competencias, en este caso del científico forense, también son una guía tanto para el diseño de las estrategias didácticas y de los instrumentos de evaluación. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, verifica la documentación de un hecho de interés forense y vigila la integridad de la cadena de custodia, creo que resulta más o menos fácil imaginarse qué escenario o qué tipo de actividad puedo poner yo a mis alumnos para que realicen y que ejerciten esta actividad.
y que cuando terminen la carrera, pues sea algo que pueden desempeñar de una manera, pues excelente, diría yo. Entonces, tienen que desarrollar un plan de investigación tras evaluar una situación de interés forense, es decir, se hace una denuncia de un ilícito, llega el científico forense junto con el primer respondiente, con el criminalista, con el fotógrafo al lugar de la investigación y lo primero que tiene que hacer es elaborar un plan mediante el cual se va a llevar a cabo primero el procesamiento del lugar y posteriormente pues toda la investigación. Entonces, si ponemos un escenario donde ocurrió algo, pues podemos traer a nuestros alumnos y pedirles que hagan un plan para empezar a procesar el lugar, para empezar la investigación y llevarla a cabo paso a paso. Plantea preguntas relevantes para esclarecer un caso. En cada caso, que como ya dije, van a ser únicos e interdisciplinarios en la mayoría de los casos, pues hay preguntas que son relevantes y hay otras que no lo son. Entonces, una de las cosas que tienen que aprender nuestros alumnos es a plantear estas preguntas relevantes. Realiza y solicita procedimientos de análisis forense e interpreta sus resultados. Ya había yo comentado un poco esto. Nuestro científico forense tiene que saber a quién va a recurrir, a quién le va a llevar los indicios y qué tipo de análisis va a solicitar que les realicen. Argumenta la plausibilidad de una teoría del caso en función del material probatorio. Tiene que hacer una teoría del caso que esté basada en las evidencias físicas y las pruebas científicas que se obtienen de ello. Discute críticamente dictámenes y opiniones de los especialistas forenses, presenta con fundamento científico los pormenores forenses de un caso, identifica fallas y propone mejoras al proceso de investigación forense, aplica el marco jurídico vigente que regula su ejercicio profesional y verifica aspectos éticos de derechos humanos y perspectiva de género de hechos de interés forense. Entonces, digamos que esta es, de algún modo, las APROC son nuestra brújula que empezamos aplicando en el examen de titulación de nuestros alumnos y que ha ido derivando o ha ido dando forma a todas las otras evaluaciones que se hacen en la escuela y también al diseño de las estrategias de enseñanza para formar a los científicos forenses. Digamos que con estas 10 APROC, nosotros les estamos diciendo a todos los profesores, aquí es donde queremos llegar. O sea, desde tu clase, tú ejercita las APROC que correspondan o que se pueda desde tu asignatura para que entre todos construyamos un profesional que pueda realizar estas actividades de manera independiente, que además nosotros podemos evaluar y observar de manera, digamos, sencilla. Si pones la siguiente, cada una de las APROC está, digamos, desarrollada o desglosada en otras sub-APROCs, digamos, donde se especifica más a detalle en qué consiste esta actividad, nos da más precisión y entonces este es el tipo de actividades que deben aparecer desde que son chiquitos en el primer semestre, al menos de forma total o parcial. Estas son las actividades a las que tenemos que ir alimentando, las que tenemos que ir desarrollando desde todas las clases. No les voy a mentir, eso no lo hemos logrado todavía, pero yo quiero pensar, siendo optimista, que estamos en camino a ello, que después de algunos años todos los profesores tengamos claro hacia dónde vamos. Y si me pones la última que me toca a mí, para cada una de estas hemos hecho y tenemos que estar modificando unas rúbricas que donde especificamos, aquí está, esta fue hecha para un examen, una pregunta específica donde se le pide al alumno que haga una confronta de unas huellas que fueron obtenidas en un lugar de la investigación y que diga cuál corresponde a la persona que está siendo investigada. Está la PROC que queremos desarrollar con esta actividad y la función o sub-APROC que se quiere trabajar.
además de los diferentes niveles de desempeño con los que vamos a identificar o con los que vamos a calificar el trabajo del desempeño del estudiante. Entonces, pues hasta ahí, esta es, digamos, la base, o queremos que llegue a ser la base de el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de la elección o la priorización de los temas que se ven en cada clase, de las evaluaciones, de un examen que tenemos de medio perfil que se llama el ECOE y de un examen que tenemos como opción de titulación que trata de evaluar la mayoría o todas estas APROC para ver si efectivamente nuestros científicos forenses están llegando a la meta de ese perfil que tenemos como objetivo. Hasta allí está mi parte y entonces cedo la palabra a mis compañeros para que les platiquen de manera más específica pues este ejemplo que decidimos escoger. Gracias, Ana. Adelante. Te faltó decir como los alumnos. Y ahora mi compañera Alexa, Exacto. ¿Y es cuánto? es cuánto. Bueno, yo quise retomar esta diapositiva que les mostraba Ana, un poco para situarlos. Entonces, como ella les platicaba, nosotros llevamos 12 años formando un perfil que no existía en la UNAM antes de que nosotros naciéramos a la luz. Entonces ha sido un reto. Yo llevo aquí 11 años trabajando y ha sido un reto, o sea, creo que en esto quienes están en el auditorio están de acuerdo. Siempre es un reto la formación de personas, pero creo que para nosotros formar un recurso humano con este perfil tan multidisciplinario tiene un nivel de complejidad. Entonces, como les comentaba Ana, los alumnos tienen clases de diferentes áreas y en esta diapositiva, solo para irnos entrando, como les decía Ana, decidimos platicarles solo de una de las estrategias que hemos implementado. Este otro día les podemos contar. Tenemos ahí varios artículos si les interesa como de manera puntual, pero como pueden ver aquí, esta estrategia que les voy a hablar, que es un caso forense usando el vino, este, no tomado, nomás un ejemplo de vinos, participaron 3 asignaturas. Entonces, metodología de la investigación científica, que Giro imparte esa clase, estadística forense uno y química orgánica, que yo doy esa clase junto con otros 2 profesores. Entonces, decidimos como parte de un PAPIME, de un proyecto de investigación, implementar una estrategia. Entonces, lo que hemos hecho en otras ocasiones, por ejemplo, aquí Ana tenía ya experiencia previa en este tipo de actividades multidisciplinarias que llamamos casos transversales, es decir, tomar un tema en el que puedes incluir diferentes asignaturas, deseablemente que son asignaturas del mismo semestre, porque eso facilita un poco la logística, y cada profesor o profesora ve en su clase una parte. Entonces, les voy a contar con detalle. Aquí un poco quisiéramos contarles que cuando estábamos pensando esta presentación, lo que queríamos era como darles algo que para ustedes sea útil, o sea, herramientas que ustedes puedan implementar en su práctica docente. Y entonces espero que esta que les voy a platicar sea una que puedan implementar. Cualquier duda que tengan, vayan poniendo en los comentarios. Entonces, les muestro aquí la aproximación que Giro hace en su clase. Entonces, les recuerdo que son alumnos que están en el mismo semestre las 3 materias. Entonces, Giro lo que hace es hacerles una presentación del caso que tiene este correo que está atestado, estimado fulano de tal, y entonces la presentación es, estoy buscando una persona que me ayude a saber si esto que yo tengo es vino y si está dentro de lo que la norma indica que es adecuado, porque si no, entonces podría haber un delito que perseguir. Pero primero necesito saber eh, qué evidencia tengo. Entonces, se hace como una solicitud. Yo trabajo en la Profeco, sé que tú eres científico forense, entonces tú como una persona que tiene una visión amplia, ¿qué me recomendarías, no? Entonces, como es la clase de Giro, pues Giro les dice, me acuerdo que tú eras buenísimo en clase de metodología, y entonces, ¿cuál sería tu propuesta de análisis para saber si hay como un delito que perseguir, como diríamos, ¿no? Y tú dime qué expertos necesitas, que esto es un poco lo que Ana les contaba.
Yo lo planteo de esta manera. Nuestros alumnos no son expertos en un ritmo, sino que les manejan los 20 pasos internacionales. Entonces, ustedes ponen salsa, agarran el paso, ponen cumbia, reggaetón, vals. Entonces, no son expertos de un ritmo, sino que son capaces como de agarrar el asunto. Entonces, la idea de esta actividad es como son alumnos, o sea, no todas la verdad son alumnos muy jovencitos, o sea, son de segundo semestre. Entonces, no tienen todavía como todas las herramientas que uno necesitaría como para una actividad más compleja, por decirlo de una manera. Entonces, siempre creo que eso es uno de los retos, como encontrar algo que les sea interesante, pero tampoco que uno se aloque y quieras ponerles una cosa muy complicada. Yo, por ejemplo, doy clases de matología. Y en mi clase, que es de sexto semestre, también incluyo conocimientos que ya traen de otras áreas, pero como son de sexto semestre, el nivel en la taxonomía de Bloom, por ponerlo en términos educativos, es un poquito más arriba, ¿no? Entonces, en resumen, les voy a contar, lo voy a descoser un poquito. Lo que hacen es quiero hacer esta presentación de soy de la Profeco y necesito hacer este planteamiento. Dime cómo integrarías tu equipo y qué pruebas me recomendarías. Como son chiquecitos, les decimos ya qué pruebas tendrían que hacer, ¿no? Entonces, en química orgánica hacen determinación de acidez titulable con titulaciones y cuantificación de polifenoles. En metodología de la investigación científica hacen un plan de la investigación. Giro les va a contar un poquito más de la parte de evaluación, entonces no me quiero detener en eso, pero tienen que literal hacer un plan de vuelo, o sea, yo qué haría para tratar de responder esta pregunta y eso obliga al alumnado como a estructurar yo cómo me aproximo a este problema. Y en estadística forense hacen una regresión lineal de la curva de calibración. Entonces, por ejemplo, en química orgánica les voy a platicar un poquito de cada una, me voy a detener más en esta. Em, lo que hacemos es dedicar varias sesiones a esto. Entonces, determinación de acidez titulable se hace en 2 sesiones. En una tienen que preparar todas sus soluciones y en la segunda hacen ya la parte como tal de la determinación de la acidez. Entonces, a mí es una práctica que me parece, puede decir, divertida. No sé si ustedes han hecho una titulación, si son químicos de formación, supongo que sí o están familiarizados. Entonces, es muy divertido porque parte incluso desde la coordinación, ¿no? Esto de estoy meneando el matraz y coordino con la llavecita y si se te pasa una gota ya valió gorro el asunto. Entonces son como cosas muy básicas de como eh, destreza manual. Y en la siguiente clase, en la segunda parte, o sea, en la primera hacen una determinación de la acidez mediante titulación. Y la segunda parte es una cuantificación de polifenoles por un método que se llama de Follin-Colton. Entonces, es una reacción colorimétrica, tienen que hacer una curva de calibración. Entonces, aquí, en mi experiencia, siento que aquí, no sé, pueden compartir sus experiencias también. Como que una parte es hacer el duelo de entender que a lo mejor tú diseñas una actividad y dices, los alumnos traen mínimo esto, y ya que llegas a la actividad te das cuenta de que no, de que a lo mejor ni siquiera entienden, o sea, ni siquiera tienen lateralidad de saber cuál es derecho y cuál es izquierdo, y entonces ya pedirles que coordinen esto es mucha complicación. Entonces, en esta de Follin y Colton lo que hacen es una curva de calibración. Entonces, hacen todos los puntos de una curva y luego hacen la cuantificación de diferentes vinos. Entonces, nosotros les damos los vinos y uno es jugo de uva. Entonces, la idea es que determinen si ese vino entra o no en la norma y cumple o no las características, porque si está por encima de la norma, entonces podría haber un delito que perseguir. En la clase de Giro, lo que él hace es hagan un plan de análisis y hagan estas otras pruebas para tratar de hacer una descripción basada en evidencia del vino. Entonces, lo que tienen que hacer es medir el pH, identificar el alcohol mediante una prueba de dicromato de potasio, evaluar la densidad usando un pignómetro, evaluar algunas otras características como densidad, concentración de azúcar, concentración de etanol usando un densímetro y pruebas más organolépticas de ver el color y el aroma del vino. Y esto lo incluyen junto con los resultados de la clase de química orgánica, la determinación de acidez y la cuantificación de polifenoles. Y en la clase de estadística lo que hacen es evaluar los resultados, o sea, qué tan bien le salió su curva de calibración mediante una regresión lineal. Entonces, cada una de estas clases, o sea, ha sido un reto
porque implica coordinar. O sea, yo no puedo hacer mis pruebas antes, por ejemplo, de cuando tienen que ver la parte estadística, entonces implica mucha planeación, mucho ponernos de acuerdo. Creo que aquí yo les sugeriría que si están interesados en hacer un proyecto así, se acerquen a alguien con quien tienen muy buena comunicación y muy buen trabajo en equipo porque requiere una logística y una organización. Entonces, como les decía, los alumnos hacen planificación de la investigación, hacen las pruebas en química orgánica, hacen la regresión lineal y al final hacen como un cierre de la actividad en la clase de Giro, donde evalúan el plan de análisis que hicieron, los resultados que tienen y esto es importante, aquí Giro les puede contar cosas que han pasado, de llegar a una conclusión. Puse estas fotos, nos dimos cuenta, Ana, Giro y yo, de que creo que como estamos tan concentrados de que no hagan cosas horribles en el laboratorio, no tenemos fotos como tal de la práctica, pero como la vamos a repetir este semestre, ya me puse ese pendiente de tomar fotos, pero puse estas que teníamos y este es el grupo de profesores. Entonces, Jorge, Sonia y yo damos química orgánica. La doctora Marilena Bravo es la persona que coordina el PAPIME, que es parte de estas actividades, junto con la maestra Alejandra Quijano. Giro, que da metodología de la investigación. Y faltan aquí Julio, Fer, Ana, que están en la última foto. Entonces, esta es una imagen de la curva de calibración. Aquí les puedo contar qué cosas horribles pasaron. Seguro ustedes tienen experiencias también que compartir. Un día deberíamos de hacer un doble A de lo que callamos los profesores. Aquí están las muestras de vino y en este panel de atrás tienen algunas de las pruebas que hacen en la clase de Giro. Entonces, yo no quiero quitar más tiempo porque me parece que la parte de la evaluación es muy importante, pero yo les diría que este tipo de actividades, en mi experiencia, creo que son muy útiles porque nos permiten, como les decía Ana, nosotros hemos intentado hacer este tipo de actividades desde que la escuela empezó, desde que éramos licenciatura. Y creo que el examen de titulación nos hizo darnos cuenta de las áreas de oportunidad que las personas egresadas tenían y creo que tuvimos la madurez de aceptar que había cosas que no estábamos, sí, como conocimientos, actividades profesionales que los alumnos no estaban desarrollando en suficiencia. Entonces hay muchas cosas que mejorar, Giro ahora les va a contar un poco de eso, pero creo que el primer paso es saltar al vacío. Pero bueno, si me preguntan a mí, ese es mi estilo en la vida. Entonces yo les animaría que si ustedes son una persona que enseña en la Escuela Nacional Preparatoria en el CCH, yo sé que es difícil, o sea, créanme que sé que es muy complicado enseñar, pero creo que estas actividades valen la pena. Y también, un poco como comentábamos al principio, siento que también se puede aprovechar este chip que trae la gente joven ahora y entonces usar muchos recursos que están disponibles, YouTube, TikTok, o sea, muchas herramientas que creo que también pueden acercar este tipo de problemas y ayudarnos a acercar al estudiantado a algo que podría ser como, que podría serles ajeno. O sea, siento que cuando uno relaciona algo que estás aprendiendo con algo de tu vida, es más fácil hacer un aprendizaje significativo. Pues vaya poniendo ahí sus dudas y como hacen los alumnos, ahora mi compañero Giro les va a hablar de la parte de la evaluación. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el hacer este tipo de secuencias o de actividades interdisciplinarias es que cada quien, bueno, cada uno de los profesores que participa tiene su propia agenda o sus propios objetivos que cumplir, que no necesariamente se comparan o se pueden fácilmente homologar con los de otras asignaturas. Entonces, una de las pues problemas, obstáculos que leíamos al principio fue cómo adaptarnos unos con otros, porque yo tenía unos objetivos que quería lograr, pero en química orgánica o en estadística tenían otros. Entonces, una manera que hemos encontrado y que estamos empezando a probar para hacer mucho más integral o más facilitar la integración de las actividades es este modelo que les voy a presentar, que viene de un estudio que se hizo en Inglaterra, que terminó proponiendo un modelo o una herramienta que se llama el inventario de actividades prácticas, que permite evaluar a grandes rasgos qué características tiene una actividad práctica. Otra gran ventaja que tiene, digo, el problema es ese, cómo hacer compatibles los objetivos, pero la gran ventaja es que se pueden cubrir
áreas que por una asignatura sola o un profesor o profesora por sí mismo no podría cubrir. Entonces, cuando uno hace equipo con otras asignaturas, se abre la posibilidad de ampliar lo que uno consigue. Entonces, lo primero que recomienda este modelo es identificar cuáles son mis objetivos, qué quiero que los estudiantes aprendan. Y aquí habría que hacer una lista de todas las asignaturas que van a participar, de qué le interesa a cada asignatura, porque pues claramente los planes de estudio plantean ciertos objetivos para ciertas áreas y para otros diferentes. Entonces, una vez que uno tiene claro qué es lo que quiero que aprendan, que puede ser desde contenido, es decir, que sepan, no sé, decirme los elementos de la tabla periódica, hasta objetivos más sofisticados como que planteen una investigación y la ejecuten. Entonces, independientemente de qué objetivos uno tenga, es importante que estén muy claros. La siguiente, Alexa. Una vez que uno tiene esos objetivos claros, hay que pensar, dado que es una actividad práctica, qué es lo que quiero que hagan. Y aquí es donde empieza luego a haber eh, pues discordancias importantes, porque no necesariamente lo que yo quiero que hagan me va a dar los objetivos de aprendizaje que quiero. Un error muy común o una discrepancia muy común en las clases de química, o que suele ocurrir, es que a veces uno como profesor quiere que el alumno aprenda a investigar. Entonces ese es mi objetivo, que aprendan a plantear preguntas de investigación, a elegir los métodos, a analizar los datos. Pero cuando les doy la actividad es pues una receta, ¿no? Hay una serie de pasos que yo le doy al estudiante para que siga, porque pues el estudiante no tiene la capacidad todavía de saber qué va a hacer. Entonces yo le doy una receta y la receta en sí no ayuda a investigar a nadie. O sea, de hecho la investigación no parte de tener recetas, sino de uno usar su creatividad. Entonces es un caso en el que los objetivos, que pueden ser que el alumno adquiera destrezas de investigación, se contrapone con la actividad práctica que solo le da una lista de pasos o de actividades más puntuales que tiene que seguir. Entonces hay que procurar siempre que haya esta concordancia y aquí está involucrado la visión de la ciencia que tiene el desarrollador. Si para mí la ciencia es el método científico con su serie de pasos, es más fácil que yo opte por una receta donde ya están los pasos definidos. Si yo veo la ciencia como resolución de problemas, pues no me enfoco en los pasos a seguir, sino en el problema inicial. ¿Qué visión del aprendizaje tiene uno también? Ahora todos somos constructivistas, aunque está por ver si realmente todos hacemos lo que plantea el constructivismo, pero si uno es muy tradicional y uno piensa que la función del docente es brindar información, pues entonces eso conlleva cierto tipo de actividades y uno más bien piensa que el estudiante tiene que involucrarse activamente en la construcción del conocimiento, eso implica otro tipo de actividades. Y por supuesto el contexto práctico institucional. Si yo no tengo laboratorios en mi escuela o no tengo espacios al aire libre donde hacer investigaciones de campo, pues eso va a limitar físicamente qué actividades puedo implementar, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo esto definido y ya me aseguré de esa concordancia, hay que ver, una vez que ya se aplica la práctica, qué es lo que hacen los estudiantes, porque uno tiene muy buenas intenciones, que ya les comentó Alexa, uno piensa que el estudiante va a hacer más o que tiene más habilidades, a veces resulta que no. Entonces hay que tomar un registro de qué es lo que realmente hacen los estudiantes. Yo quería que hicieran una curva de calibración, que es una de las cosas que les planteamos, pero cuando tenían que diluir las muestras, no las diluyeron y les salió una curva que no tenía forma de curva, no tenía una forma lineal. Entonces eso es algo en lo que yo quería que ocurriera, en realidad no pasa. Y así es como uno puede empezar a evaluar la efectividad de su actividad. ¿Qué tanto lo que yo pensé que iban a hacer los estudiantes, en verdad lo están haciendo? Y una vez que evalúo eso, es decir, qué ocurre en el aula, en el laboratorio o en el aula, viene el último, por favor la siguiente Alexa, que es ya ver si se aprendió lo que yo quería. Y aquí es en donde suele haber una discrepancia también, porque a veces uno tiene objetivos muy claros, pero los instrumentos de evaluación no son congruentes con eso. Entonces, si yo quiero que el estudiante aprenda a hacer una investigación y al final le pongo un examen de opción múltiple, probablemente no voy a evaluar realmente una habilidad genuina para conducir una investigación. Y aquí impacta o influye cómo entienden los estudiantes la ciencia. Muchos de los estudiantes, yo creo que la mayoría, viene con una idea de ciencia, por lo menos cuando llega a una práctica de laboratorio, de que le van a dar instrucciones. Esa es su noción de la ciencia. La ciencia es seguir una serie de pasos para llegar a unos resultados.
No, generalmente no aplican una visión de la ciencia en donde los problemas son abiertos, no hay una manera clara de resolverlos, yo tengo que encontrar cómo resolverlos. Entonces, si el estudiante quiere o está acostumbrado a hacer recetas o a seguir recetas, si yo le pongo un problema abierto, le va a costar mucho más trabajo. También la visión del aprendizaje que tengan los estudiantes impacta en lo que ocurre en cuanto a las actividades y al el aprendizaje. Si el estudiante está acostumbrado a sentarse en una clase y que le den información, el que le obliguen a hacer cosas puede no ser tan eficaz. Si el estudiante al contrario está acostumbrado a una enseñanza activa y yo lo pongo a escuchar clases, pues tampoco va a ser congruente con lo que él espera, él o ella espera. Y por supuesto el contexto práctico institucional también impacta aquí. Si el estudiante no tiene las habilidades, si el estudiante no tiene, por ejemplo, acceso a ciertos recursos que necesita, como traer una bata o traer unos lentes, pues eso puede también tener un impacto en cómo funciona realmente la actividad. La siguiente, Alexa, por favor. Entonces, podemos ver la efectividad a un nivel, digamos, práctico, que sería la efectividad medida como la discrepancia entre lo que yo planeé que los estudiantes iban a hacer y lo que los estudiantes realmente hicieron. Entonces, en el caso concreto de nuestra práctica, nosotros teníamos la expectativa de que los estudiantes iban a hacer una curva de calibración. En la realidad es que no todos la lograron al 100%. Hubo gente que no manejó o no preparó bien sus muestras y entonces la curva de calibración salió pues deforme. Y el segundo nivel de efectividad, que es el que nos interesa más, es que los objetivos que yo planteé se cumplan en los aprendizajes que puedo medir. Y si hay una concordancia entre todos estos niveles, pues yo puedo decir que mi práctica tuvo éxito, que valió la pena implementarla. La siguiente, Alexa. Entonces, bueno, esos son los dos niveles de efectividad que plantea este modelo. Entonces, cuando uno planea las actividades, tiene que pensar en lo que llama el modelo, el dominio de los objetos y otras cosas observables. Y la siguiente, por favor, lo que sería el dominio de las ideas. Es decir, qué hace el estudiante con los objetos y qué hace el estudiante con las ideas. Idealmente, una buena práctica activa las dos áreas. Es decir, el estudiante hace cosas físicamente, pero también hace cosas mentalmente. Muchas veces las prácticas tienen el defecto de que se carga el equilibrio hacia en los objetos y otros observables. El estudiante está muy preocupado en hacer cosas, en que no se equivoque, que no se le rompa nada, y a veces parece que hasta dejara de pensar por estar tan concentrado en lo que necesita hacer. Entonces aquí entran todos esos conceptos de la carga cognitiva, etcétera, y en cada uno de estos niveles uno tiene que pensar en estos dos rubros o estos dos dominios. ¿Qué objetivos tengo o qué objetivos están relacionados con los objetos? Por ejemplo, quiero que pipeteen bien, que titulen bien, que no se intoxiquen, que laven bien el material. Entonces tengo cosas que quiero que hagan y por otro lado tengo cosas con las ideas que quiero que hagan. No nada más se trata de ir al laboratorio por hacer una actividad, sino algo debe redundar en su manera de pensar, en su manera de actuar, etc. La siguiente, por favor, Alexa. Entonces, en esta manera de ver las prácticas, hay tres grandes objetivos que contempla una práctica o que puede incluir una práctica. Uno tiene que ver con desarrollar su comprensión y conocimiento del mundo, que es una parte cognitiva, que en general la escuela está muy enfocada en eso. Entonces puede ir desde que recuerde una característica de un material o de un objeto, por ejemplo, cuáles son las propiedades de un material, de un elemento, cómo se usa un equipo. Puede ir o puede incluir recordar un patrón o identificar un patrón, es decir, darse cuenta cómo una serie de mediciones forman una recta y qué significa esa recta, cómo es la relación proporcional o mejorar la comprensión de unidad científica, de un concepto o de una explicación, es decir, si yo quiero que aprendan, no sé, teorías de la cinética química, puede ser que ese es el objetivo de hacer la práctica, no tanto la manipulación física, sino las ideas científicas detrás de eso. La siguiente, por favor, Alexa. Eh, Aquí está más sintetizado esto que les platicaba de los dominios. Hay que evaluar que los estudiantes hacen con los objetos lo que se suponía que tienen que hacer y que piensen con lo que piensen lo que yo quería que pensaran. O sea, que yo pueda ver de alguna manera o evaluar que no nada más están siguiendo una receta, sino que están activando eso que yo quería que ellos usaran, ¿no? Ese es sustrato mental que está detrás de toda práctica. Y lo mismo en su aprendizaje. Quiero que ellos recuerden lo que hicieron y que puedan
digamos, discutir esas ideas que yo estaba pensando o que incorporé en el diseño de la práctica. La siguiente, Alexa, por favor. Entonces hay varias partes que hay que contemplar en una práctica, desde los objetivos, que ya son lo que platiqué, el diseño, que incluye cómo abro la actividad, ya les mostró Alexa cómo planteamos la actividad con un problema simulado de unos vinos que la Profeco quiere ver si tienen las propiedades que necesitan tener. Hay que ver cuál es la lógica, que tengamos una lógica clara. Entonces, las lógicas varían en nuestras prácticas. La lógica de las prácticas en química orgánica va más orientada a que el alumno aprenda ciertas destrezas físicas o ciertas destrezas de laboratorio para hacer ciertas actividades, que entienda conceptos relacionados con la química. En el caso de la práctica en metodología, la lógica es otra, es más bien tiene que diseñar su propia investigación, identificar qué variables son relevantes, ver cómo medirlas y después integrar una serie de evidencia y definir claramente qué va a ocurrir con los objetos, qué va a hacer el alumno y qué va a hacer con las ideas. Después viene la presentación, porque muchas o la gran mayoría de las prácticas no terminan en el laboratorio, en el caso de la química, sino que después hay en el salón de clases una discusión. Entonces, ¿cómo voy a hacer la presentación o cómo van a hacer los alumnos y las alumnas en la presentación de resultados que demuestre que comprendieron la actividad? ¿Cómo les voy a explicar cosas que no se cumplieron o cosas que no se percataron pero que son relevantes? Y cómo se discute tanto antes como después de la actividad. Entonces, antes de la actividad hay que discutir aspectos del procedimiento que se va a seguir, de los reactivos que vamos a usar, y después de la actividad hay que contemplar un periodo de discusión sobre qué se obtuvo, qué funcionó, qué no funcionó, cuáles eran mis intenciones y cuáles se pudieron cumplir, y por supuesto siempre registrar no solo los resultados de la práctica, es decir, qué salió después de hacer el experimento, sino idealmente qué es lo que yo vi como docente cuando estaba no solo conduciendo la práctica, sino también tratando de irle evaluando en un esquema como de investigación-acción, qué vi que funcionó, qué vi que no funcionó, en dónde se atoraron los alumnos, qué fue demasiado fácil o qué fue demasiado difícil. La siguiente, por favor. Entonces aquí les voy a enseñar uno de los resultados preliminares que hemos tenido aplicando este modelo a nuestra práctica. Debo decir que cuando empezamos a hacerla no teníamos la claridad que les estoy platicando. Sí teníamos objetivos, obviamente, todos los profesores y profesoras, pero no habíamos realmente incorporado un esquema riguroso de evaluación de tanto de los alumnos como de la práctica en sí, que eso es importante. No hay que evaluar solo al alumno o alumna, sino también hay que evaluar a nosotros como docentes o a nuestra práctica para ver si realmente está dando los resultados que queremos. Entonces aquí están nada más 3 iconitos de química orgánica a la izquierda, de metodología a la derecha y abajo de estadística. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los objetivos, estos son los 3 objetivos que contempla el modelo. Una es que los estudiantes desarrollan su conocimiento, su comprensión. Los estudiantes aprenden destrezas para manipular objetos o materiales o equipos de laboratorio, o los estudiantes desarrollan una comprensión de cómo abordar de manera científica una investigación. Entonces, estos son los 3 grandes objetivos que puede tener una práctica y por supuesto se pueden contextualizar de manera diferente. Sí, Alexa, gracias. Entonces, lo que hemos visto es que las 3 asignaturas que participan tenían objetivos diferentes. En orgánica estaban muy enfocados en que el estudiante comprendiera conceptos científicos, que aprendiera habilidades, pero en metodología estábamos más interesados en que aprendieran a abordar científicamente una investigación. Estadística, por su parte, lo que quería era enseñarles los procedimientos estadísticos para hacer, por ejemplo, una curva de regresión. Entonces, ese era el objetivo en el que estaban más enfocados. Entonces, esto permite tener claridad de qué es lo que tengo que procurar en mi práctica para cumplir con ese objetivo, porque a veces es muy fácil perder la brújula entre tantas cosas que hay que coordinar. Entonces, tener claro qué quiero yo lograr en mi clase y qué me van a apoyar las otras es muy importante. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados de aprendizaje, aquí tenemos varios, ahorita se los voy a platicar. ¿Le puedes poner la siguiente, Alexa? Entonces, por ejemplo, en cuanto a que los estudiantes puedan recordar una característica de un objeto, material o evento, en este caso, características de los vinos o de las muestras, de los ácidos, de las bases, o por el otro lado, recordar cómo se ve una curva o una regresión lineal, qué resultados me da, son objetivos que tenían química orgánica y estadística.
que puedan recordar un patrón en las observaciones, también eran objetivos de estas dos asignaturas. En estos patrones, a lo que me refiero, por ejemplo, es cómo se ve cuando la concentración aumenta, cómo se ve la señal en un espectrofotómetro, por ejemplo, cómo debe haber una proporcionalidad entre la concentración y la señal espectrofotométrica. Mejorar la comprensión de ideas científicas, también objetivos de estas dos asignaturas, y el que puedan usar material o equipo era algo muy exclusivo de química orgánica. Entonces había una serie de equipos, pHímetros, buretas, etcétera, balanzas para pesar, que era un objetivo explícito de esa asignatura. En cuanto a mejorar la comprensión de cómo abordar una investigación científica, esos eran objetivos de metodología. Entonces, algo que se ve o que es positivo de este tipo de experiencias es que se cubre todo un espectro de objetivos que va desde conocimiento hasta habilidades prácticas concretas, hasta habilidades ya de investigar científicamente. Entonces, por sí mismas, una asignatura no podría lograr todo. Es muy difícil que una práctica en una asignatura logre todos esos objetivos que cuando nos coordinamos entre varias se pueden abordar o cubrir de una manera más pues eficiente que en solitario. En cuanto a cómo se presenta la información, cómo se estructura la actividad, le puedes dar la siguiente, Alexa. Algo que vemos es que, por ejemplo, las prácticas de estadística y de orgánica eran prácticas más cerradas, y por cerradas me refiero a que al estudiante se le da la pregunta que va a responder o el problema a resolver y se dan instrucciones de cómo llevar a cabo la actividad. Eso, que es muy útil para desarrollar habilidades y ciertos conocimientos, es muy malo para desarrollar la capacidad de investigar, porque cuando uno investiga, si uno está haciendo investigación novedosa, no hay un método que uno pueda seguir paso a paso. De hecho, el chiste de investigar es enfrentarse a problemas que no están bien definidos, que uno tiene que definir. Y ahí, por ejemplo, en el cuarto renglón del 2.1 ve que en metodología el estudiante elegía la pregunta y cómo proceder. Entonces tenemos esa riqueza desde sí darles orientación muy concreta hasta dejarlos a que ellos tomen decisiones, que son las dos cosas tienen sus beneficios. El problema es cuando no se cumple una u otro, solo se enfoca mucho en que siempre le doy la pregunta al estudiante, siempre le doy instrucciones y nunca o pocas veces el estudiante tiene que usar su autonomía para elegir su pregunta y qué va a hacer. En cuanto a la lógica de la actividad, en orgánica y en estadística se recolectan datos sobre una situación, se trata de resumir o explicar, mientras que en metodología el objetivo estaba más abierto. O sea, el estudiante incluso tenía que definir la lógica que aplicar. Obviamente en las clases se les dio orientación, no la suficiente por los resultados que vimos, pero sí se les da cierta orientación sin resolver el problema por ellos. Y algo que descubrimos, que tiene que ver con algunos comentarios que están en el chat, que los estudiantes realmente no están preparados para hacer una investigación por su cuenta. A pesar de que muchos han participado en Jóvenes a la Investigación y en otros proyectos, cuando ellos tienen que realmente planear una investigación, les cuesta mucho trabajo. No tienen esa experiencia que los lleve a pensar en cuál es mi pregunta, cuáles son mis variables, cómo las operacionalizo, qué tipo de cosas puedo hacer para medirlas, etcétera. La importancia, no, nada más un tatito antes, Alexa. Entonces, bueno, y nada más que hacen con los objetos y los materiales. Hay también una diversidad pues de cosas que ocurren, desde usar un instrumento para observar o medir, seguir un procedimiento estandarizado, hasta medir una cantidad. Entonces, también hay una serie de objetivos con respecto a los materiales que se van cumpliendo de manera pues, más amplia que si solo fuera una práctica de una asignatura. Gracias, Alexa. La siguiente, por favor. Ahora, algo que evaluamos o que estamos ahorita pensando o viendo desde el punto de vista de los docentes es qué tan exigentes son las actividades. Entonces, por ejemplo, no me equivoco bien, si la siguiente, el nivel de dificultad estimado por los docentes va de 5, muy difícil, hasta 4. Entonces, sí es un desafío para estas prácticas interdisciplinarias pues que son más complicadas, no solo para los docentes de coordinar, sino para los estudiantes de cumplir. Hay tantas cosas en juego que uno ve a los estudiantes y se ve cómo les cuesta trabajo, entonces son prácticas generalmente difíciles. Y en cuanto a evaluar qué tal les fue con las cosas que hicieron, la siguiente por favor, Alexa,
En general, sí, la mayoría de los estudiantes, aunque les cuesta trabajo, logran usar el equipo, logran manejar los materiales de manera adecuada y correcta y segura, hacen las observaciones necesarias, llevan a cabo los procedimientos de rutina. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, estos que están aquí en los últimos, bueno, en los incisos 5, 6, 7 y 8, la parte de metodología les cuesta más porque ahí no solo tienen que manejar equipos y materiales, sino que tienen que crear su propio protocolo experimental. Entonces, el pedirle al alumno que cree su protocolo, que lo implemente, hace que más alumnos no puedan cumplir en el uso de los materiales que uno tenía pensado. La siguiente, Alexa, por favor. Y pues hasta aquí es nuestra práctica. Obviamente este proyecto no se podría hacer sin la colaboración de muchas más personas que no están aquí con nosotros el día de hoy. Y de hecho una de las recomendaciones que ya les dio la doctora Alexa, pero que creo que recalcar, es que si estas prácticas no se pueden hacer si no hay una relación muy franca y muy amigable entre los docentes. O sea, sí hay que procurar que pues uno pueda discutir con los demás, que pueda discrepar, que pueda proponer cosas que los demás no estén de acuerdo, porque es algo que va a pasar. O sea, hay tantas ideas en juego, tantos problemas particulares que resolver, que es inevitable que haya fricciones. Entonces, sí es muy recomendable que la relación entre los docentes que hagan este tipo de actividades sea muy cordial y muy estrecha, para que pueda funcionar, porque sí se necesita no solo adaptarse a los retos que impone la práctica, sino incluso a las otras personas, a sus maneras de trabajar, a sus propias ideas, lo que les gusta o no hacer. Y pues muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, Ana, Alexa y yo estamos muy contentos de escucharlas. Pues muchísimas gracias tanto al doctor Luis, a la doctora Alexa y a la doctora Ana. En verdad, muchísimas gracias por lo que nos presentaron. Nos muestran una visión de cómo trabajar de forma interdisciplinar. Y bueno, eso es muy importante aquí en la Nacional Preparatoria, porque muchas veces se escucha esa idea de que la Nacional Preparatoria todavía tiene ese sistema tradicional, que básicamente es de la transmisión del conocimiento. No obstante, se está trabajando para aperturar a nuestro estudiantado justo a que vaya más allá de solo la transmisión del conocimiento, que lo veamos como un contenedor en el cual el docente va colocando ahí la información. Créanos que la Nacional Preparatoria está en ese camino también de ver otras maneras de cómo ofertarle al estudiantado un proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, más allá de lo que se cree que es la Nacional Preparatoria. Y pues bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una cuestión muy redonda desde la parte de la planeación, de cómo se trabaja interdisciplinarmente entre docentes y sobre todo la evaluación, porque muchas veces este es como el reto, ¿no? Decir, bueno, sí proponemos, pero ahora cómo nos enfrentamos a esta cuestión de la evaluación. Y aquí queda muy, muy claro. Y todo lo que nos comentaron para las personas asistentes, pues estarán de acuerdo conmigo que se conecta con todas las sesiones anteriores porque aquí vemos que la parte de la lectura, la escritura es muy importante, la cuestión de ver la experimentación de una forma más allá de solo como una receta de cocina, como lo que nos decían en el proyecto Experimenta, pues bueno, aquí se va relacionando toda esta parte. Y pues muchísimas gracias. Ahorita tenemos algunas preguntas. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para que nos puedan apoyar en contestar las preguntas que nos comentan o nos escriben más bien las personas que están asistiendo a esta sexta sesión. La maestra Rosario Raquel dice, buenas tardes. ¿En qué tipo de contenido curricular o asignatura los estudiantes han tenido un rendimiento muy bajo y qué estrategias de remediación aplican? Bueno, voy. De manera general, mm, creo que sí, me atrevería a decir que en el área de ciencias es donde tienen a lo mejor calificaciones un poco más bajas. Sin embargo, no lo quiero hacer muy largo, pero nosotros tenemos, es una carrera de ingreso indirecto, lo cual quiere decir que además de que son poquitos estudiantes, tenemos el privilegio de poder hacer un proceso de selección. Aunque vengan de pase reglamentado, los alumnos no pueden ingresar directamente a ciencia forense, entonces tienen que eligen una carrera por pase reglamentado y ya que entraron a química, por poner un ejemplo, ni siquiera
pisan la Facultad de Química, sino vienen a nuestro proceso de selección, hacen un examen de conocimientos, una entrevista, un psicométrico, y esa es la forma en que nosotros seleccionamos a los alumnos. Eh, de alguna manera eso nos permite tener un filtro y garantizar, al menos en alguna medida, pues digamos la calidad o la capacidad de los estudiantes que ingresan. Eso hace que realmente tienen, en general, durante toda la carrera, promedios más bien altos. Entonces, podría decir que en las de ciencias están un poco más bajos, pero por ejemplo, nosotros no tenemos cursos de repetidores, porque además no nos los permite ni el espacio, ni el tiempo, etcétera. Y había, ya no lo va a haber, una cláusula en el plan de estudios que decía que si reprobaban alguna asignatura, se tenían que regresar a su carrera de origen. Entonces, pues todos esos filtros y estas cuestiones hacen de alguna manera que los alumnos pues vayan bien en las asignaturas y tenemos un porcentaje mínimo de alumnos que tienen materias reprobadas. Muchísimas gracias, doctora Ana. No sé si haya algún otro comentario a esta pregunta. Si no, podemos ir a la siguiente que dice, es de la maestra Carla Arlen. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos al aplicar este modelo educativo? ¿De qué forma se garantiza que el estudiante está aprendiendo? Si en el bachillerato se aplicara este método, ¿creen que favorecería el desempeño en su formación universitaria? Giro, ¿tú podrías contestar? Sobre cómo se evalúa que se cumplan los objetivos, pues la verdad es que, al igual que en la preparatoria, aquí todos los profesores y profesoras deciden cómo evaluar. Lo que sí es que tenemos un examen de titulación, que no todos los estudiantes responden, pero sí más o menos la mitad de cada generación, que es un examen práctico. Entonces, ese examen nos ha permitido darnos una idea de las dificultades que enfrentan los estudiantes en su aprendizaje, a diferencia de otros exámenes de titulación, como el de medicina, que por pues la cantidad de egresados que quieren usar esa opción, eh, tienen que hacer un examen de opción múltiple. En nuestro caso, nuestro examen de titulación, que creo que el máximo de estudiantes que hemos tenido por emisión ha sido de 23 alumnos, nos ha permitido plantear un examen que dura 8 horas en las instalaciones de la escuela, en donde se les ponen problemas prácticos muy cerca del ejercicio profesional, se les da un caso en donde ellos tienen que empezar a ver cómo procesar un lugar de investigación o como le llaman en Estados Unidos una escena del crimen, qué indicios van a recoger, cómo los van a analizar y darle seguimiento a toda la investigación. Entonces eso es una manera que creo puede ser muy útil para verdaderamente ver si el estudiante está saliendo con lo que queríamos que saliera. De hecho, este examen sigue las APROC que les comentó la doctora Sosa. Entonces nosotros podemos saber con bastante detalle cómo está el desempeño de los estudiantes. La verdad es que nunca es tan bueno como uno quisiera, uno tiene siempre expectativas más altas de ellos, pero sí es cierto que permite certificar que las habilidades clave o lo que ellos tienen que hacer como profesionales tienen un mínimo necesario para que estemos satisfechos de que pueden egresar. Algo también interesante de este examen, que no ha ocurrido, pero yo creo que eventualmente va a ocurrir, es que al ser un examen de alto impacto dentro de la escuela, pues es un examen que los profesores y profesoras no podemos pues ignorar. Aunque mi clase sea de, no sé, de derecho o de alguna otra disciplina, pues sí, ese examen yo idealmente tengo que prepararlos para que puedan superarlo. Entonces, ese examen creo que es nuestro mejor medio para intentar controlar que los objetivos de aprendizaje se vayan cumpliendo y sobre todo en ese momento en donde pues, ya dejan de ser nuestra responsabilidad, se vuelven responsabilidad de alguien más. Y la otra pregunta, ¿qué era? Esa se me olvidó, pero preguntó dos La cosas. maestra Carla, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Y si en el bachillerato se aplicara este método, ¿cree que favorecería el desempeño en su formación universitaria? Híjole, es una buena pregunta, no sé, la verdad. Y, me imagino que se refiere a unas prácticas interdisciplinarias. Ujú. Sí. No lo sé. Yo creo que no es un requisito.
para tener una buena formación para la universidad el tener prácticas interdisciplinarias. Yo hablo desde los alumnos que veo y creo que no todos, pero sí una gran mayoría tiene deficiencias desde leer y escribir. Y lo sé porque les dejo leer artículos de investigación y no, o sea, veo cómo luchan por entender un artículo. Por supuesto, escribir también es un problema. Entonces, yo pensaría que reforzar las habilidades básicas sería algo que sería necesario y eso pues no requiere hacer investigaciones interdisciplinarias, porque sí, el riesgo de que te salgan mal es más grande, porque, por todo lo que implica. Alexa. Muchas gracias. Yo añadiría un par de cosas, un poco retomando la pregunta. Pues mira, en mi experiencia personal, obstáculos, pues hacer este tipo de cosas implica más carga. Y siento que ya cuando uno da clases, pues no andas buscando planchar ajeno. Entonces, pues un obstáculo es que sí es más trabajo encima del que dar clases es. El otro es que, como ya decía Giro, pues implica, siento que al mismo tiempo es un ejercicio de trabajar en equipo. Porque a veces, o sea, ¿cómo le vas a pedir a un conjunto de estudiantes que trabajen en equipo si tú no te puedes coordinar con otros profesores? Entonces, eso es un obstáculo. También está el obstáculo de los recursos. Nosotros somos muy afortunados y hemos tenido varios proyectos PAPIME, entonces eso es un asunto. También un poco como ser muy realista, digo yo, hacer el duelo de yo querría, o sea, yo tengo un Tesla y quiero que los alumnos lo manejen. Sí, pero no saben andar en patín del diablo. Entonces mejor te gobiernas y les das una bicicleta para que no se rompan la cara con el Tesla. Entonces, como hacer ese duelo de decir, yo querría hacer una actividad bien bonita, pero en este momento no hay con qué. Yo personalmente creo que sí vale la pena. Estoy de acuerdo con Giro en el sentido de que, pues de nuevo, ¿no? O sea, sí querríamos al final titular alumnos que dominen el Tesla, pero pues a lo mejor empiezas por a enseñarles el patín del diablo y la bicicleta. Entonces, si ustedes un poco respondiendo a las preguntas, cosas que sí pueden hacer, creo yo, desde la Escuela Nacional Preparatoria o el CCH es fortalecer esas habilidades básicas, lectura de comprensión, trabajo en equipo, que yo sé que lo digo fácil, pero es un parto. O sea, sepan que tienen mi respeto máximo por enseñar en el nivel medio. Yo creo genuinamente que entre más joven el estudiante, es más difícil enseñar. Pero sí creo que este tipo de actividades como que te obligan incluso a ti como profesor a tener una visión multidisciplinaria, como a salir del centro y decir, ah, hay otras cosas afuera, o sea, como lo veo yo como Legos. O sea, está bien chido tener tu Lego y tu llantita, pero si tú puedes ensamblar eso con otras áreas, puedes construir una cosa más bonita y siento que sí les puede abrir un poco la mente a los alumnos. em, Como a ir conectando las piecitas. A veces hacen unas aberraciones y dices, pero este era un Lego bien bonito de Van Gogh y tú hiciste ahí una cosa todo horrible. Pero ya que hagan el intento de tomar las piezas e intentar hacer algo, ya es una buena práctica. Es cuanto. Muchísimas Muchas gracias. gracias, gracias. Nos lleva tanto la plática como estas respuestas a la reflexión aquí desde la Nacional Preparatoria, que en efecto nosotros manejamos grupos de 50, 60 estudiantes y hay docentes que pueden tener hasta 10 grupos, entonces, pues bueno, pero aún así buscamos la forma de tratar de movernos hacia el trabajo colaborativo, la interdisciplina, entre otros aspectos más. Y bueno, vamos a estirar un poco más el tiempo. Quisiéramos estirar el tiempo porque ya estamos a escasos minutos de que finalice el seminario y todavía hay algunas preguntas. La maestra Verónica Torres dice, buenas tardes. ¿Qué mitos considera más dañinos para la profesión? Por ejemplo, pensando en la forma en la que se ve este tema en series o películas y es cómo se recibe la información de manera general en la población. A ver, vamos a tratar de responder las preguntas en 10 palabras para que no nos colguemos tanto. Lo respondo con un concepto que hay que se llama el efecto CSI, que tenemos la mayoría de las personas que hemos visto este tipo de series y que pues la mayoría de las personas tiene expectativas muy por encima de la realidad de lo que puede ocurrir en una investigación forense, ¿no? Se piensa que en cuestión de horas se puede resolver un caso
y que con una sola prueba de DNA se puede saber quién fue el que mató. De esta historia, lo que a mí me parece más aterrador es que se sabe que los jueces y en general los actores en las investigaciones reales también tienen el efecto CSI y también forma parte de estos procesos. Entonces, pues sí, sí, la idea que manejan estas series sí es importante tanto en la idea que se tiene de las investigaciones y en la idea que se tiene sobre la ciencia, sobre los alcances y las limitaciones de la ciencia. Dije 10, pero fueron más. Ok, listo. Muchísimas gracias, doctora Ana. Yo Y la, abonaría una cosa sí, rapidita, y es que creo que ya menos, pero muchas veces quienes ingresan, que es otra cosa que creo que ustedes podrían hacer con el estudiantado, como que lo que piensan que van a venir a hacer aquí es totalmente distinto. Entonces piensan que es medicina forense, que van a hacer CSI. Entonces creo que sí, como invitarles a que se informen con claridad de qué sí hace una persona que estudia ciencia forense para que no se vayan con esta idea del efecto CSI. perfecto, muchísimas gracias. Y la maestra Liliana Elizabeth dice, buenas tardes, muy interesante lo que amablemente comparten y coincido con ella, dice, y qué bonitas instalaciones. ¿Cuáles serían algunas prácticas pedagógicas que a nivel preparatoria podemos implementar en el alumnado para ir desarrollando sus habilidades? Muchas gracias. A ti te tocan las difíciles, Giro. Pues yo, una que he notado mucho y que no es problema de la preparatoria, que es un problema general, es enseñar al estudiante a aprender por sí mismo, o sea, aprender a lo que es el famoso aprender a aprender. O sea, los estudiantes no llegan con la capacidad de gestionar su propio aprendizaje, están muy sujetos a lo que uno como profesor les pide que hagan. Sale o no, si sale o no sale, como que no, ellos no tienen esa conciencia de que quien aprende es ellos, o sea, la responsabilidad de aprender no es del docente. La responsabilidad del docente es de enseñar, pero quien aprende es el alumno. Entonces yo, por ejemplo, en las tutorías llegan estudiantes que me preguntan, profesor, ¿cómo le hago para leer mejor, para entender más, para no perder el tiempo, para no procrastinar, para no ponerme nervioso en los exámenes? Entonces, si en algo es experto un estudiante es en eso, porque lleva pues gran parte de su vida enfrentando esos retos y cuando llegan acá mi percepción es que muchos siguen adoleciendo de esa parte, donde no saben cómo planear cómo prepararse para un examen, ¿no? Usan la clásica de la noche antes, si a veces nos va bien una semana antes, pero no el estudio continuo. Entonces, realmente creo que hace falta en general en la educación básica procurar más, no tanto enfocarse en el contenido, que yo sé que es un requisito porque pues hay exámenes de ingreso, etcétera, pero las habilidades de sustento, o sea, las que te van a permitir aprender por tu cuenta, esas creo que habría que procurar más. Entonces, por ejemplo, yo en mis clases les enseño a leer, les enseño a escribir, a hacer presentaciones, porque no saben hacer presentaciones, o sea, están acostumbrados a hacer diapositivas de texto. Entonces, desde ahí partimos, o sea, distribuyo mi contenido para que me dé tiempo de también enseñarles esas cosas, porque creo que son más útiles a la larga que acordarse del peso atómico del oro, no sé, cuáles son las capitales de los países, etcétera. Entonces, yo abonaría que eso hay que reforzar. Yo añadiría, o sea, reitero que esto que les estoy diciendo es un poco como dice Giro por lo que vemos aquí, pero sepan que no les estoy juzgando. Siento que cuando tenemos un grupo de gente joven tenemos la oportunidad no solo del contenido duro, sino de los soft skills. Entonces es cierto que tenemos, o sea, estamos obligados a cubrir un sílabus, pero yo siento que también deberíamos de aprovechar la oportunidad de, o sea, por ejemplo, asumimos que van a saber trabajar en equipo. O sea, como que, como si fueran palomitas. Yo los junto, dense, y les digo, y no pueden, o sea, no vengan conmigo a decirme que tuvieron problemas. Y ya con eso van a trabajar en equipo. Pues no, ¿verdad? Entonces a lo mejor habría que dar un paso atrás y no asumir que saben hacer cosas solo porque han llegado a este punto de la vida vivos. Entonces, un poco darles como, o sea, cosas que a lo mejor uno da por sentado, les digo esto y me lo estoy diciendo a mí. No asumir que saben leer, no asumir que están entendiendo. Y creo yo, si me preguntan,
generar un aula segura, un espacio seguro. Siento que lo peor que nos puede pasar como docentes es que el estudiantado tenga miedo de preguntar. O sea, que uno diga, esto no lo aprendiste, pero ya estás en área 2, ya estás en quinto. O sea, yo te di esta clase y entonces yo sé que sí ves. Pues sí, pero ese barco ya zarpó. Entonces busquemos, o sea, cosas que creo que sí están en nuestras manos porque yo sé que tienen muchos alumnos. Entonces sí hay muchas estrategias didácticas que uno querría implementar y está bien divertido si lo logra, pero partamos de lo básico, de lo que sí podemos hacer hoy o cuando empiece el semestre con nuestros alumnos. Y quienes venimos después, yo por ejemplo, una cosa que noto mucho, que de nuevo, como dice Giro, no es atribuible solo a la Escuela Nacional Preparatoria, los alumnos memorizan. Van, toman un montón de notas bien bonitas con hartos colores si quieren, memorizan 24 horas antes, una semana, aunque Giro se vio muy optimista, van y escupen todo en el examen. Y cuando uno les pregunta 3 días después, es como, no, pues eso ya lo borré, ya está, ese RAM ya se me borró. Entonces, buscar la forma de que conecten las cosas, de que hagan aprendizaje significativo, como con este tipo de estrategias. Y creo yo, y no sale de un lugar de mediocridad, pero a lo mejor a veces deberíamos de perder el foco del número, de yo tuve puros alumnos de 10, y más bien buscar la forma en que lo integren en su vida y en que entiendan la importancia de lo que están aprendiendo en el aula. Muchísimas gracias por sus respuestas, en verdad que nos dejan a la reflexión. Y un comentario, bueno, una pregunta de la maestra Sofía Yasmín dice, partiendo de lo complejo que es el trabajar con temáticas tan interdisciplinarias como lo es la licenciatura, ¿qué habilidades deberíamos desarrollar mejor en el estudiantado de nivel bachillerato para que se adapte mejor a la estrategia didáctica APROC? Que de cierta manera ya comentaron algo, no sé si quisieran abonar un poco más. Yo muy Ujú. brevemente, yo trabajé varios años en el CCH y conozco el CCH y un poco la prepa. Y haciendo la comparación, por ejemplo, con los profesores a nivel licenciatura, algo que yo extrañé y que reconozco del nivel bachillerato en general, es que los profesores tienen una formación continua de todo lo relacionado con enseñanza, cosa que no ocurre en licenciatura. Entonces, creo que ustedes cuentan con muchas herramientas para así poder llevar a cabo este tipo de actividades y sí trabajar estos aspectos que estamos mencionando. O sea, yo sé que tienen grupos de trabajo en el bachillerato, yo sé que tienen proyectos PAPIMES y PAPIT que se hace de investigación y sobre todo que cuentan con la formación, con los cursos que en todo momento tienen que estar tomando. Entonces, de verdad, yo he hablado con muchos profesores de nivel bachillerato y el lenguaje incluso, cuando hablan de enseñanza y de enseñanza de las ciencias, es distinto al que se maneja en nivel licenciatura. Es decir, los profesores de licenciatura en general pueden ser expertos en su área, pero la parte pedagógica, la parte de la enseñanza, como que es lírica. En el caso del bachillerato se está trabajando todo el tiempo y esa es una ventaja que llevan para desarrollar este tipo de actividades. Muchísimas gracias, doctora Ana. Hay bueno, un comentario de la maestra Liliana que dice la cantidad de alumnado es muy importante. En su caso, podría decirse que es personalizado, situación que en la Nacional Preparatoria no ocurre. La maestra Erika preguntaba sobre las modalidades de titulación. La doctora Alexa ya le comentó que por promedio, examen de conocimiento, tesis, diplomado, ingreso al posgrado. Em, y también nos comenta la doctora Alexa que hay este programa de visitas y nos da el contacto del maestro Lizardo. Y la maestra Milagro dice, gracias por compartir en qué consiste esta carrera. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo la informática contribuye en la interdisciplinariedad de esta carrera y cómo impacta? Pues yo diría que igual que en todas las otras carreras, que ya básicamente no podemos estar sin ese aspecto, y de manera particular, aquí los alumnos llevan una asignatura que se llama Delitos Cibernéticos, que bueno, ya se centra en esta parte de los ilícitos que van por esa vía, pero en general, pues
pues sin duda no podemos vivir sin, Sí. sin todo lo que se refiere a la tecnología, ¿no? No sé si quieran agregar algo. Creo que sería, les compartimos, como dice Ana, les presumimos que de hecho esta clase de delitos cibernéticos, uno de los profesores es un científico forense. Ujú. Entonces estamos ya en el punto de poder incorporar alumnos que nosotros formamos como docentes de la licenciatura. Qué interesante. Y pues básicamente ya son todas las preguntas. Ahorita ya nada más quedan comentarios de la maestra Liliana que dice, agradezco sus respuestas. Se me queda de tarea diseñar estrategias básicas y no asumir. Linda tarde. El maestro Saúl dice, gracias por la información acerca de esta carrera, bastante completa que requiere de diversas áreas del conocimiento. Y la maestra Sofía dice, muchas gracias, doctora Ana. Pues básicamente con esto estaríamos cerrando esta sexta sesión de este seminario. Cuatro miradas a la ciencia, no sin antes agradecer a la doctora Alexa, a la doctora Ana, al doctor Luis, en verdad por su presentación, por lo motivante que fue escuchar su charla, sus consejos, el poder nosotros implementarlo, trasladarlo hacia nuestra realidad, contexto que es la Escuela Nacional Preparatoria. Y les vamos a tomar la palabra, créanos que van a tener noticias muy pronto de la Nacional Preparatoria para ver qué podemos hacer y seguir Ujú. creando como un vínculo entre la Escuela de Ciencias Forenses y la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, muchísimas gracias. La doctora, la maestra María de la Luz dice muchas gracias, muy interesante, gracias por compartir. Pues bueno, les invitamos el 27 de enero es nuestra séptima sesión que es de la teoría a la realidad aumentada a cargo de la doctora Clara Rosa Alvarado, la maestra Ana Livia Eslava y el doctor Gustavo de la Cruz. Pues no sé si quisieran comentar algo más, doctora Ana, doctora Alexa, doctor Luis. Agradecerles la invitación y sí, quedamos pendientes y seguiremos en comunicación. Acérquense. Tenemos muchos programas este, que les pueden interesar. Y decimos que sí fácilmente, sin pensarlo. Nos gusta saltar al Perfecto, vacío. perfectísimo. Pues muchísimas gracias, excelente tarde a todas y a todos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Un abrazo, muchas gracias. Que la fuerza les acompañe en el semestre. Muchas gracias.